hay algunas cosas que no se llevan muy bien en la fotografía digital. Y una de estas es el ruido digital, que tiende a empeorar tus fotografías, que tiende a hacer que los resultados no tengan la calidad esperada. Mi nombre es Pablo Jeffs y si te interesa saber mucho más, te invito a ver este video especialmente preparado para ti. El ruido digital afecta la calidad de tus fotografías. Si conoces qué es lo que lo provoca, podrás mejorar tus fotografías. Te puedo contar que el ruido es la variación arbitraria del brillo y color que no corresponde a los valores originales de la toma. Por ejemplo, un píxel o grupo de píxeles blancos en un sector de sombras o un píxel de color azul en un sector verde. Cuando aparecen puntos de distinto color se habla de ruido cromático y si aparecen puntos con un valor de luz distinto se trata de ruido de luminancia. Mientras estás viendo estos ejemplos donde se muestran diferentes niveles de ruido para diferentes valores ISO, te puedo ir contando que el ruido digital se produce durante la toma y existen varios tipos del mismo, pero es el sensor de imagen el verdadero responsable de su aparición. Este sensor está conformado por una malla de celdas fotosensibles, también se les llama fotocitos. Son capaces de transformar la luz recibida en una carga de energía eléctrica. La sensibilidad o respuesta a la luz de cada uno de los fotocitos es fija y se corresponde con la sensibilidad mínima real que permite la cámara. Al aumentar el valor ISO, lo que se hace es amplificar posteriormente la señal que emite el sensor, incluyendo la señal que se genera por la mera actividad eléctrica, o lo que sería también equivalente a aumentar el volumen de una grabación de audio que terminará haciendo audible el siseo de fondo y distorsionando el sonido. Como ya indiqué, el aumento del valor ISO por sobre su sensibilidad mínima ya genera ruido. A esto se le debe sumar el ruido o lo que se produce por el tamaño de los píxeles. Mientras más pequeños sean, mayor es el nivel de ruido que generan y el que se produce en exposiciones prolongadas por el aumento de temperatura de los componentes de la cámara que están cercanos al sensor. Y esto es un ruido de amplificación. Como primera conclusión de importancia, se puede indicar que el tamaño del sensor en relación a la cantidad de píxeles es lo que provoca que las cámaras compactas presenten mayores niveles de ruido que las cámaras reflex. Entre los métodos que existen para reducir el ruido digital, aparecen algunos que son bien concretos, dejando de lado todas las intervenciones físicas sobre el equipo, como por ejemplo refrigerar los componentes electrónicos, y las técnicas, como sería evitar las exposiciones prolongadas y tomar en valores ISO extremos, existe una serie de métodos que permiten reducir el ruido gracias a técnicas de laboratorio digital. Entre estas está el suavizado de la imagen. Esta es la técnica más simple y para esto se recurre corrientemente al desenfoque intencional de la fotografía. Y este es el motivo de que la mayoría de las fotografías de cámaras compactas no se vean demasiado nítidas. La técnica incluye el uso de filtros no lineales y el recurso del paso bajo. La combinación de tomas es otra de las técnicas. Aquí se utiliza o se combinan dos o más tomas exactamente iguales y entonces el ruido, que es de tipo aleatorio, se tiende a anular y algunas cámaras de gama media recurren a esto con sus sistemas de reducción de ruido. Solo tenemos una foto, escuchamos un solo clic, pero en realidad se obtuvieron varias tomas. Las máscaras es otro de los recursos. Si se hace una toma con los mismos parámetros de la toma, pero con la tapa sobre el objetivo, se obtiene una imagen que se utiliza como máscara de sustracción, y esto permite eliminar una gran parte del ruido digital. Pero debido a la naturaleza aleatoria en la aparición del ruido, es aconsejable realizar una gran cantidad de tomas adicionales si se desea una mayor opción de éxito. Las tomas se colocan como una nueva capa y se aplica el modo de fusión sustraer en Photoshop.
Para tener resultados de calidad se debe poder controlar el ruido en sus diferentes aspectos, como por ejemplo la luminancia, el detalle, el contraste y el color. Si el ruido de la toma original es excesivo, la reducción que se puede lograr mediante técnicas normales de revelado digital será mínima. El ruido digital es algo que se puede controlar, que se puede mantener de alguna forma en niveles aceptables. Si este video te gustó, te invito a suscribirte en nuestro canal oficial de YouTube, a darnos un like, a dejar tu comentario y nos veremos en un próximo video.